es lo que se deja a cargo del hormigón. Es decir, el hormigón hace lo que sabe hacer en el hormigón armado y es resistir a la compresión. El hormigón resiste muy bien a la compresión, está ahí por el orden de 200, más o menos, comenzando. CK mayor o igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el FIK, que es de la varilla, está ya por el orden de 19.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ustedes ven que hay una diferencia tremenda, ¿verdad? De ese cargo, 200 kilogramos, lo que yo estoy comparando en este momento es la varilla de la construcción, donde el FIK es mayor o igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es la varilla normal utilizada en la construcción. Y esto ya es el cabo o cable. ¿Verdad? Ahí ustedes ven ya que está por el orden de prácticamente 5 veces mayor que la resistencia a la tracción de los cabos. Los cabos tienen muchísima más resistencia y se utilizan en el tipo de estructural que vamos a ver también más adelante, que es el hormigón pretensado. Los cabos se utilizan en el hormigón pretensado y en forma libre en las estructuras de cables, ¿verdad? Colgantes o puentes y ese tipo de estructuras utilizan los cabos. El mismo cabo que se utiliza en el hormigón pretensado se utiliza en las estructuras colgantes. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a repasar la concordancia de los sistemas de coordenadas. En los sistemas de coordenadas tenemos un eje que es de abscisas y un eje de ordenadas, que es positivo por arriba y la abscisa es positivo para la derecha. Esto es convencional. Esto lo enseñó René Descartes y en su honor, recordándolo, se denominan entonces coordenadas cartesianas. Ustedes saben que cualquier punto del plano está identificado con estas dos coordenadas. Todas las estructuras, todas son espaciales, las que utilizamos. Por lo tanto, tendríamos que tener una tercera, que es el eje Z. Pero nosotros vamos prácticamente a obviar en nuestro estudio el eje Z. ¿Por qué? Por simplicidad. Cuando estudiamos en 2 dimensiones, es mucho más simple todo, ¿verdad?, que en 3 dimensiones. Esto es el sistema que vamos a utilizar generalmente en 2 dimensiones, es decir, en el plano. Salvo cuando hablemos de momentos, ¿verdad?, que, como ustedes saben, está regido por la regla de la mano derecha. Los momentos están regidos por la regla de la mano derecha. ¿Qué era momento? ¿Qué era momento? Momento es el producto
de una fuerza por una distancia determinada. Y al ser un vector tiene módulo, dirección y sentido. Vector. Módulo, dirección y sentido. No olvidando tampoco o recordando siempre que el vector tiene que tener definido su punto de aplicación. El punto donde se aplica el vector es muy importante. Aparte de su intensidad, que es el módulo, de su dirección, que es la recta, y el sentido que está dado por la flecha. Es decir, una recta no tiene límites. Una recta comienza en menos infinito y va hasta más infinito. Ahí, dentro de esa recta, tenemos la posición de un vector. Este vector tiene por módulo su longitud, ¿verdad? Su magnitud, cuánto vale el vector. Tiene la dirección de la recta, que no tiene límites, y tiene el sentido que está dado por la flecha, positivo o negativo. Ahí recién nosotros definimos en su totalidad un vector. El punto de aplicación también es importante, ¿dónde se aplica? ¿Qué diferencia tiene con un escalar? A diferencia del escalar, el módulo, como dije, el vector tiene módulo, dirección y sentido. En cambio, el escalar es simplemente un número. Un número. Pi, por ejemplo. El número pi, que es 3,14, 15, 9, 16, 54, no importa, nosotros utilizamos pi igual aproximadamente a 3,14. ¿Qué es eso? Es un número nada más, no es un vector. A diferencia de la velocidad, que sí es un vector, el peso, la carga, que es un vector porque tiene módulo, dirección y sentido. 3,14 en cambio es simplemente el cociente entre la circunferencia y su diámetro. Eso es el número pi. Toda circunferencia, cualquiera sea el tamaño, tiene una longitud determinada, o sea, es lo que limita al plano que es el círculo. La circunferencia dividida por el diámetro me da 3,14. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un árbol importante, un árbol grande, y queremos saber su diámetro, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente medir la circunferencia. Tomamos una cinta, envolvemos al árbol con la cinta, vemos cuánto tiene, y eso es la circunferencia. Nosotros sabemos que es 3,14 pi. Entonces el diámetro pasamos acá, despejamos y tenemos la incógnita que es el diámetro del árbol que resuelta. ¿Verdad? Despejando de acá. Y así sucesivamente hay cosas que tenemos que ir solamente razonando por el camino, ¿verdad? Razonando y recordando también. Este letrero, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan
imaginan este letrero dice dirección obligatoria? Ustedes dicen que está bien, que está correcto ese tipo de indicadores de tránsito. Para nosotros, no. Porque para nosotros, si tenemos ese letrero en una esquina, nos quedamos ahí, decimos, puedo ir derecho, puedo girar a la derecha, que no hay problema. Sin embargo, con esta indicación puede venir un vehículo en este sentido. También puede venir un vehículo en este sentido. Porque la dirección es la recta. Entonces tendría que reemplazarse esto por sentido obligatorio. Es decir, yo me voy en contramano y me encuentro con un zorro y le puedo hacer un problema en la municipalidad porque su cartel decía dirección obligatoria. Si el cartel dice dirección obligatoria, puedo ir en los dos sentidos. Pero hablar con propiedad, nomás que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Ustedes, futuros arquitectos, van a tener la obligación de hablar con propiedad. Porque todos tenemos que hablar con propiedad. Por ejemplo, nosotros no podemos decir, dada una recta AB, nosotros no podemos decir eso. Dada la recta AB, este es un punto A y este es un punto B. Nosotros no podemos decir la recta AB. Tenemos que decir de la siguiente manera: dada la recta que pasa por los puntos A y B y tomando el segmento de dicha recta, ahí recién nosotros tenemos segmento. Esto es un pedazo de la recta. Entonces, dado la recta que pasa por los puntos A y B y tomando el segmento limitado por dichos puntos, ahí sí está definido nuestro pedacito de recta, que es en realidad un segmento de recta. Es decir, esas pequeñas cosas nomás hay que tratar de utilizar, ¿verdad? Pequeñas cosas que hacen a un buen profesional. Porque cuando un médico te viene y te dice, un canito le vamos a poner en la vena para extraer el sangre, un canito. El doctor tendría que decirle es un catéter. No se puede decir la muchacha. Es un canito en realidad. Si usted viene y te habla de esa manera, no tiene profesionalidad cuando no hablamos correctamente. No tenemos profesionalidad. Ustedes la tienen en esta etapa del curso, o mejor de la carrera, ya tienen lo que se llama intuición. La intuición es muy importante para la arquitectura. Pero la intuición no tenemos que confiarla demasiado, ¿verdad? A la intuición. ¿En qué sentido digo confiarla? Uno puede tener una idea de algo, de cómo solucionar algo estructuralmente. Y esa es la intuición. Pero nosotros estamos obligados, los arquitectos están obligados a entender qué es lo que pasa con el sistema o con esa estructura, cómo funciona. Eso es necesario
que ustedes sepan, aunque no calculen nunca. Probablemente ustedes nunca van a calcular una cableada. En este curso sí. Ustedes ya saben. En este curso vamos a salir sabiendo calcular una cableada. Aunque sea la última vez que lo hagan. Pero van a salir. Van a salir sabiendo calcular. Una cableada, la más convencional de todas. La cableada tipo Howard. Esta es una cableada tipo Howard. ¿Qué nosotros vamos a saber? Vamos a salir sabiendo calcular. Les repito, probablemente no se van a dedicar al cálculo, probablemente van a llamar a un calculista, a un ingeniero que le haga el cálculo. Porque zapatero siempre tiene que ser a sus zapatos. El arquitecto tiene que proyectar y nosotros, los ingenieros, tenemos que calcular. ¿Tenemos que trabajar en conjunto? Sí. No tenemos que enfrentarnos. No lleva a nada. Al contrario. Trabajar en armonía con la naturaleza y con el colega es muy bueno, ¿verdad? Entonces nosotros tendremos que trabajar con los ingenieros, ustedes tendrán que trabajar con los ingenieros, y nosotros absolutamente necesario es que consultemos, que trabajemos con un arquitecto, porque el arquitecto tiene la noción de la arquitectura, tiene la noción, tiene la intuición de lo que quieren, es el arte. Ustedes hacen o van a hacer, ya comienza por supuesto, a hacer que las cosas sean lindas, que sean armónicas, que funcionen. Ustedes están en eso. Nosotros en otra. Pero el conjunto, así como el hormigón armado, es una comunión espectacular entre el hormigón y el acero. El hormigón armado, así deberían ser los arquitectos con los ingenieros. Hacer que la estructura sea algo que funcione, hacer que el mundo funcione. Bueno, algo que vamos a utilizar siempre en nuestra carrera es, voy a borrar un poquito, es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo cuando yo dibujo o cuando yo escribo algo, ustedes ya saben que soy arquitecto, ¿verdad? Porque el ingeniero generalmente tiene letra de medio y trazo, la mano alzada para nosotros, menos aún hoy día, ¿verdad? Que el mouse no soluciona casi todo. Me disculpan esa parte, pero cuando nosotros tenemos un triángulo de estas características, es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Quiero decirle otra cosa, nosotros no vamos a tener un texto base guía en este curso.
Así que ustedes, si quieren, anotan lo que estoy hablando o lo que estoy de repente plasmando en la pizarra. No vamos a tener un texto, por lo tanto, yo voy a preguntar solamente lo que se dio en clase. La clase no es obligatoria para mí, para la UNA sí. La Universidad Nacional de Asunción tiene sus reglas en cuanto a la cantidad de asistencia, en cuanto a la cantidad de escolaridad. Yo no voy a llevar en cuenta eso. Si ustedes no quieren venir, no hay ningún problema. Estudian como pueden, como quieren, y igual no vamos a tener ningún tipo de problema en ese sentido. Pero creo que algunas cosas que van a escuchar aquí probablemente no se encuentren en cualquier texto. O si se encuentran, van a tener que buscar mucho. Entonces son pequeñas cosas que la experiencia de los años nos da, que nosotros tratamos de transmitir y que son útiles. Por eso es que la clase creo que tiene que ser presencial. Por lo menos en esta etapa en que ustedes tienen una edad y todavía no están tan convencidos, de que van a poder obviar del profesor. Yo creo que después sí, más adelante, pero a esta altura las clases virtuales son un poco complicadas. A esta altura creo que la interacción, que es lo que yo quiero a partir de hoy que hagamos, es lo que enseña, es lo que hace que la enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. No imponer tampoco lo que yo escribo, eso es lo que vale. No, yo les digo que lo que yo escribo voy a pedir, eso es otra cosa. Que decir que lo que yo escribo es ley, de ninguna manera. Es más, quiero que me interrumpan cuando ven algún error. No me voy a enojar, me voy a aplazar, no voy a enojarme, pero por favor sáquenme en ese momento del error que estoy cometiendo, ¿sí? Y interrúmpanme todo el tiempo y cuando quieran. No hay un momento de pregunta, otro de respuesta. No. A medida que se desarrolla la clase, ahí por favor, quiero que salgan entendiendo lo que yo estoy diciendo. Quiero que salgan entendiendo lo que estamos estudiando en ese momento. Por favor, interrúmpame, por favor, interactuemos. Ustedes son el centro del aprendizaje. Ustedes. Si ustedes no quieren, no van a aprender. Así que, en ese sentido, nomás yo decía que no están tan convencidos todavía a esta edad de que no necesiten la guía de un profesor. Que en realidad tiene que ser más bien eso que acabo de decir, una guía para que ustedes se abran y ustedes incluso propongan cómo van a hacer con el trabajo práctico el sistema estructural. Ustedes van a proponer, ustedes van a realizar, y de esa manera quiero que también sea la clase, que interactuemos. ¿Sí? Bueno, como decía, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, por lo tanto, de forma automática, nosotros ya sabemos cuánto vale o cuánto vale
la suma de los otros dos ángulos. Sabemos porque en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. 180 grados vale la suma de los ángulos internos. Y si uno es recto 90 grados, los otros dos son complementarios, sumados dan 90 grados también. Y un señor que trabajó mucho con esto y que nos enseñó mucho se llama Pitágoras, ¿verdad? ¿Y qué nos dijo él? ¿Qué nos dijo Pitágoras? Que llamando a uno de los lados A y B, a cada uno de los lados coinciden en el punto del ángulo recto, los llamó catetos A y B. Y al lado opuesto al ángulo recto lo llamó hipotenusa, ¿verdad? Y escribió la siguiente afirmación: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el centro de nuestro sistema. Se llamaría trigonometría. La trigonometría es la que relaciona los lados de todo triángulo. Generalmente se utiliza el triángulo rectángulo por las ventajas que tiene. Si el triángulo no es rectángulo, puede ser, por ejemplo, un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, o un triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales. Pero el triángulo más útil es el triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo recto. Y ahí vienen las figuras trigonométricas que son seno, coseno y tangente de un ángulo que nosotros le vamos a llamar alfa. Seno, coseno y tangente de un ángulo son valores, es decir, el seno, el coseno y la tangente de un triángulo rectángulo son valores no vectoriales. Cada uno de ellos es un escalar, ¿verdad? Un escalar. El seno del ángulo, si nos colocamos alfa, no es nada. Si ponemos coseno y nos colocamos el alfa, tampoco es nada. Lo mismo con tangente. Siempre tenemos que referirnos a un ángulo. Seno, el ángulo del estudio que es alfa, es igual, nos dijo Pitágoras, esto tiene que tener bien claro ustedes para no confundir y para poder calcular luego el ángulo en la resolución de una cabreada. ¿Sí? El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, B sobre H. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir adyacente? Que está ahí, que forma parte del ángulo. Adyacente quiere decir al lado, pegado. Cateto adyacente
sobre hipotenusa. Por lo tanto, es igual a A sobre H. Esto no tienen que confundir. Ustedes hacen la democracia que quieran para acordarse. Opuesto, seno. Seno, opuesto. Relaciones así. Seno, opuesto. Coseno, adyacente. Seno, opuesto. Coseno, adyacente. Y el cociente entre ambos, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es la tangente del ángulo. Y por lo tanto es igual a el seno, que es B sobre H, sobre coseno, que es A sobre H. Ustedes recuerdan que tenemos para resolver eso extremos con extremos en el numerador, y por lo tanto tenemos B por H, B por H, y abajo los medios con medio, H por B por A. Así. Y por lo tanto, al simplificar las H's, tenemos que tangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Verdad? También tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Verdad? Esto es lo mismo que simplificado nada más, y nos queda tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas cosas no tienen que confundir. Les digo, no tienen que confundir porque confunden. En pleno examen, en plena evaluación, hay alumnos que confunden. ¿Tengo que usar seno o tengo que usar coseno? Eso no me pueden preguntar. Ahora sí. Pero hay un momento en que ya no. Porque no soy tan maldito así, generalmente les digo. Pero ustedes tienen que saber ya esas cosas pequeñas. ¿Sí? No sé, lo importante es pequeñas pero importantes. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo, ya automáticamente podemos resolver si tenemos ciertos valores de ese triángulo. ¿Qué es el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Ya les dije que seno, coseno y tangente son escalares, son números, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? Nuestro sistema es el sexagesimal, sistema de 90 grados del ángulo recto, 360 grados la circunferencia, 180 grados el triángulo, todos los triángulos, ángulos internos. 360 grados tiene la circunferencia. Entonces, ¿qué es el ángulo alfa? ¿Qué es arc? Así como estoy escribiendo, arc tangente de un ángulo. Arc tangente de algo es igual a alfa. ¿Qué quiere decir arc tangente? Quiere decir ángulo cuya tangente vale tanto. Ese es el ángulo alfa. Arc tangente. La gente conoce, ustedes conocen
más bien por shift. ¿Verdad? Porque para hacer el ángulo nosotros usamos la tecla shift tangente. Y eso significa arco cuya tangente vale. Por ejemplo, vamos a poner un valor determinado. Esto vale 2 metros. Esto. Y esto vale 3 metros. Por ejemplo, si el cateto opuesto vale 2 metros y el cateto adyacente 3 metros, nosotros podemos calcular el ángulo alfa. ¿Cómo? Haciendo la tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa, aquí voy a poner. Tangente de alfa. Dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 2 sobre 3. 2 sobre 3. Y esto es igual a 2 dividido 3. ¿Cuánto es? Ahí sí la calculadora me ayuda, por favor. 0,60. 0,66. Son 2 decimales en cada. Puede ser 0,66, puede ser, como es 0,66666, periódico puro, ¿no? 0,67. Se redondea. Entonces, 0,66 igual aproximadamente a 0,67. Esto es la tangente del ángulo. Y si eso colocamos aquí, en este lugar, 0,67, que tiene como cociente 1, 0,67, directamente 0,67, ahí vamos a tener el ángulo alfa. ¿Y cuánto va a valer alfa para este valor, para estos números? Shift tangente de 0,67 igual a. Eso todo tiene que manejar la calculadora. Todo tiene que saber calcular ese ángulo. ¿Cuánto es? 33,8 grados. ¿Podemos trabajar así? Sí. Podemos trabajar con 33,8 grados. Si se preguntan en grados, minutos y segundos, entonces va a ser otro valor. Va a ser el mismo valor, pero explícitamente escrito. 33 grados va a ser, y después minutos y segundos. ¿Saben cómo hacer? ¿Saben cómo hacer? ¿Qué es este 8? ¿Qué es 8? ¿Qué es coma 8? Yo sé que van a hacer con una calculadora de forma directa. Quiero nomás que entiendan de dónde sale. ¿Cuántos minutos tiene 1 grado? 60. Entonces, 1 grado es 60 minutos. ¿Verdad? Y 0,8, porque no llega a 34, es 33,8. 0,8 grados, 0,8 grados es igual a X minutos. Resolvemos eso y tenemos 0,8 por 0,6 dividido, no, 0,8 por 60 dividido, ¿me daré una ayuda con la calculadora? 0,8 por 60 dividido 1, esto da, ¿cuánto? Esto da 48. Esto es minutos. ¿Verdad? 48 minutos. De los 60 a 48 minutos.
realidad, ¿cuánto era 48? No es exacto, 48 es algo exacto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 48, algo? Resultado. Exacto. Redondo. Se acabó. 0 segundos. Es una situación infeliz. Porque no se resultó exacto. Entonces, ¿qué está diciendo? 0,48 más 0. Entonces, yo sé que esta es la cantidad de minutos y que esta es la cantidad de segundos. Ahora tengo que hacer de nuevo eso. Un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Y 0, porque es necesario 0 minutos, es igual a X segundos. Evidentemente, 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, X, la incógnita aquí es 0 segundos. Ahí entonces se completa lo que es grado, minuto y segundo. Ustedes hacen de forma automática con la calculadora, no hay problema. Pero de ahí viene. Simplemente para saber de dónde viene. ¿Tienen alguna pregunta? Dos posibilidades: que hayan entendido todo o que no hayan entendido nada. ¿Cuál de las dos es? ¿Entendieron todo? ¿Qué suerte? ¡Qué suerte! Eso es lo que me pone contento. Cuando entienden todo. ¿Alguna pregunta? ¿En serio? Usted no tiene tanta relación con lo que acabo de hablar. Sí. La aceleración de la carga. Gracias. Tiene punto de aplicación, tiene un sentido. Es un vector, evidentemente. Y para nuestro curso, nada se puede considerar más absoluto que la dirección de la fuerza gravitacional, la fuerza dada por la atracción terrestre. Nuestro cuerpo está siendo atraído hacia el centro de la Tierra con una aceleración que para nosotros es en este punto cercano, en este punto geográfico, vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora ahí, tiene ahí una. ¿Qué relación más rara? Metros sobre segundo al cuadrado. Siempre vimos metros sobre segundo, siempre vimos kilómetros por hora, pero nunca algo elevado al cuadrado. Hasta que vamos viendo, ¿verdad? Hasta que vamos descubriendo. Entonces, ¿qué es la aceleración? Es la atracción de la Tierra, es la atracción de nuestro cuerpo, del peso, de cualquier carga, de cualquier peso, hacia el centro de la Tierra. Y ahí no hay nada que podamos hacer con la fuerza de atracción gravitacional. ¿Qué quiero decir con esto? La dirección es inequívoca. La dirección de la carga es inequívoca de arriba para abajo. Siempre. La carga siempre y sin ninguna discusión va de arriba para abajo. Ahora, ¿por qué es que tiene esas unidades? ¿Por qué tiene esas unidades? Porque, por definición, aceleración es la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Eso es la aceleración. Variación de velocidad en la unidad de tiempo. Entonces ahí nos está bueno.
aceleración es igual a, para nosotros, para nuestro punto geográfico, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque acabo de decir que es una variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, es cuánto varía la velocidad a medida que pasa el tiempo. Eso es aceleración. Puede ser positiva, ¿verdad?, en el sentido que va aumentando, o negativa en el sentido que va disminuyendo. La aceleración. La aceleración. No el sentido. El sentido siempre hacia abajo. ¿Qué hago yo cuando camino de esta manera? Tengo aproximadamente una velocidad constante. Si mi velocidad es constante, mi aceleración es cero. Si hago esto y me voy acelerando cada vez más rápido, ¿qué pasó ahí? Casi tuve una aceleración positiva. Fue aumentando mi velocidad y de repente tuve que frenar. Ahí va a ser un momento límite, El choque. Entonces, aquí frené, gracias a Dios. ¿Por qué frené? Para no chocar. ¿Qué hice yo al frenar? Le imprimí una aceleración negativa. Y por eso me detuve. ¿Qué otra cosa contribuyó para que pueda frenar? La fricción. Muy importante. Eso es lo que quiero escuchar. Cuando de repente así alguien me dice algo, uno que me pregunta la aceleración, otro que me dice la fricción. Así tiene que ser la clase. Si yo no tuviera fricción, o se le llama también rozamiento, no podría caminar. ¿Qué pasaría yo? ¿Qué pasaría con mis pies si no tuviera rozamiento? Atiendan, ¿qué pasaría? Estoy resbalando. No hay rozamiento. No puedo caminar. Camino porque hay rozamiento, porque hay fricción. Importantísimo concepto. Fricción. Nosotros vamos a estudiar fundaciones profundas, por lo menos superficialmente, valga la contradicción. Fundaciones profundas, por lo menos superficialmente. ¿Qué contradicción acabo de decir? Pero es importante la fricción, el rozamiento. Los pilotes que nosotros vamos a estudiar funcionan por dos tipos de contra, vamos a decir, a la penetración. Los pilotes, que son el tipo de fundaciones profundas, funcionan por dos tipos de reacción. Una, la reacción de punta. Al pilote se opone la penetración, se opone la tierra en la punta del pilote. Y a lo largo de su longitud, la fricción o reacción lateral. Y el edificio más alto del mundo actualmente, el Burj Khalifa, que está en Dubái, está asentado sobre pilotes, donde no se llegó a la roca madre. ¿Qué es roca madre? Es la roca a partir de la Dalcota, que es todo roca. Roca madre o roca sana. Es todo roca. Nosotros excavamos, tenemos tierra, tenemos arcilla, tenemos lo que sea, pero llegamos a un punto donde es todo roca. Eso se llama roca madre. Y es lo ideal para una edificio de altura, encontrar la roca madre. ¿Por qué? Porque no vamos a tener posibilidades de asentamiento. Vamos a llegar a la roca madre, vamos a perforar un poco y vamos a anclar nuestro edificio. Lo más económico que hay.
que el más alto del mundo no llegó, a pesar de que llegó a 49 metros de profundidad, en el estudio del suelo, no había roca madre. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que mudarnos de ciudad, buscar un lugar donde haya roca madre. No, aquí tenemos que hacer nuestro edificio, y ahí lo hicieron. Y les voy a dar en detalle después, cuando llegue el momento, qué tipo de fundación utilizó. Pero, ya les adelanto, utilizan pilotes de 1,5 metros de diámetro. 1,5 metros de diámetro y 49 metros de profundidad. Y trabajaban, o mejor dicho, trabajaban exclusivamente por fricción. Porque la reacción de punta del pilote, si bien también se consideró, era despreciable en cuanto a el rozamiento, la fricción que produce la arena en el pilote. Y lo asentaron así, y fue uno de los edificios con menor asentamiento también del mundo. Está por el orden inferior a 2 pulgadas. 2 pulgadas son 5 centímetros aproximadamente, y el asentamiento fue menos que eso. Hay edificios que se asientan medio metro. Hay otros que se asientan en forma diferencial. La torre de Pisa está inclinada totalmente porque se asentó. La descripción va a ser así. Profundidades menores a 4 metros de los cimientos, se asentó. Hoy día ya los ingenieros lo calzaron y quedó ahí como una atracción turística. Pero la moneda que vos echás de un lado se va a caer lejos del edificio, y del otro lado te pones, echas la moneda y entras en el piso inferior. Exagerando, la inclinación no es tanta así. Pero eso se llama asentamiento diferencial. Asentamiento diferente, asentamiento que hace que se incline. Esto es un edificio, es una estructura apoyada en 4 pilares. Si yo aprieto esto, puede que tenga un asentamiento pequeñísimo, la deformación de la madera, pero si es regular, si es en los 4 lados el asentamiento del mismo, es perfecto. Se necesita, se busca que haya poco asentamiento, pero si hay asentamiento que sea parejo, no diferencial. Esto es asentamiento diferencial, que una de las patas entra más que la otra. Entonces ahí volvemos a nuestro caso. ¿Por qué 9,8? Sobre el segundo arco, porque la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Y velocidad, ustedes saben que velocidad es igual a el espacio sobre el tiempo. Por eso tiene las unidades metros por segundo. Metros en el espacio y segundo en el tiempo. Y la variación de la velocidad en la unidad de tiempo es la aceleración. Entonces aquí tenemos A es igual a delta V sobre T. La variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, como la variación de la velocidad ya tenía metros por segundo y el tiempo otra vez es segundo, y el denominador del tiempo es 1, porque no hay nada debajo de T, ¿verdad? Entonces otra vez extremo por extremo y tenemos aceleración es igual a m por 1 sobre segundo por segundo. Segundo por segundo. Es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Por eso la aceleración tiene esa unidad.
Ahora ya saben si por ahí no sabían. ¿Ya? Pero prácticamente, o sea, en la vida real, ¿qué significa? En la vida real es esto. Velocidad inicial, esto, 0. ¿Qué pasó ahí? Le atrajo gravitacionalmente la Tierra a eje marcador. Le atrajo y le imprimió una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad va a aumentar cada un segundo en 9,8 metros por segundo. Eso es la aceleración. Suelto, la velocidad inicial es 0. A los un segundo, ¿qué velocidad va a tener? 9,8 metros por segundo. Aproximadamente 10 va a ser su velocidad en metros por segundo. A los 2 segundos, ¿qué velocidad va a tener mi marcador? A los 1 segundo es 10. A los 2 segundos, ¿cuánto? 19,6, prácticamente 20. Vamos a redondear. A los 1 segundo 10, a los 2 segundos 20, a los 3 segundos 30 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el infinito? No. Va a aumentar hasta una determinada velocidad. Que para el cuerpo humano, en caída libre, en la desesperación que produce la caída, no sabe uno cómo ponerse, supongo, pero nunca me caí. Gracias a Dios, en un avión. Pero en la desesperación uno hace cualquier cosa y nuestro cuerpo va acelerando hasta llegar aproximadamente a 203, 204 kilómetros por hora. Hasta ahí no. Después ya permanece estable esa velocidad, prácticamente estable, hasta que llego al suelo y me reviento. Pero con 203, 204 kilómetros por hora hacia el suelo, es demasiado. Y es demasiado como para soportar. Entonces me voy a la mierda. Ahora, y esa es la pregunta. ¿Se puede dar el caso en que se cae de un avión? Vamos a poner una chica linda. Pues ya te reís. Vos te vas a largar atrás. Pero no sos estúpido. Te vas a llevar un paracaídas. No es estúpido, él se puso un paracaídas y se tiró a través de la chica. Bueno, la chica en la desesperación, el avión estaba bastante alto, está viajando ya, después de unos cuantos segundos, a 203, 204 kilómetros por hora. Él, como conoce, ¿cómo es tu nombre? Sean conoce de física y entonces hace lo siguiente, se pone así, se pone de punta como el que hace el clavado en el trampolín para hacer la menor cantidad posible de fricción, ¿verdad? Se pone en una posición casi de cuchillo, ¿verdad? Pone las manos acá y se va directo, aumenta su velocidad, aumenta su velocidad a 250 kilómetros por hora. Entonces se va acercando a la chica que está cayendo en caída libre, prácticamente con una velocidad uniforme. Se acerca y le abraza. Se da cuenta que era un tipo y le suelta.
El sistema de que le alcanzó, aumentó su velocidad, le alcanzó y después, con la emoción, se olvidó abre su paracaídas y si bien no estaba calculado para el doble peso, van a llegar a tierra con una velocidad un poco superior a la del paracaidista profesional, en que prácticamente se posa como un ave al llegar a tierra. El paracaidista profesional sabe cómo hacerlo. Hay paracaídas semidirigibles y todo eso. Pero el convencional, el que solamente es una semiesfera, casquete, ese entonces le disminuye la velocidad hasta que caen los dos al suelo. Le salvó una vida, son un héroe, y eso es posible, claro que sí. Y eso se llama CX. En automovilismo eso es sumamente importante. CX, coeficiente de penetración aerodinámica. El CX nosotros podemos variar con la variación de la forma